Hola, hoy vamos a hablar de los usos de los dos tiempos pasados que vamos a utilizar mucho este año y que van a utilizar mucho mientras continúas estudiando español. Vamos a hablar del pretérito y han trabajado mucho con el pretérito desde por lo menos Español 2. Y vamos a hablar también del imperfecto que ustedes aprendieron un poco sobre el imperfecto el año pasado. Ya repasamos las conjugaciones de los verbos en el pretérito, pero vamos a repasar las conjugaciones de los verbos en el imperfecto y también cómo usamos cada tiempo verbal, cómo y por qué usamos el pretérito y cómo y por qué usamos el imperfecto. Así ahora vamos a empezar con los apuntes. Recomiendo que pauses el video cuando necesitas más tiempo, ¿vale? Y que también si hay preguntas, si tienes preguntas, puedes enviarme un mensaje por correo electrónico o Remind. O también puedes, por ejemplo, escribir la pregunta en una hoja de papel y preguntármela en clase la próxima vez que nos vemos. Ahora a empezar. La primera cosa que necesitamos hacer es repasar el imperfecto, que es el otro tiempo verbal que usamos mucho en el pasado, ¿sí? Para hablar del pasado. Y la regla más básica que discutimos, por lo menos en mis clases de Español 2, es que usamos el imperfecto para hablar de cosas que nosotros used to do. Esta regla se va a hacer más compleja hoy, ¿sí? Pero primero para repasar las conjugaciones, como conjugamos los verbos en el imperfecto. Para los verbos AR, van a quitar la AR, añadir las terminaciones que están abajo. Aba, abas, aba, ábamos, con acento sobre la primera A, abais y aban. Para los verbos ER e IR, vas a quitar la ER o IR y añadir estas terminaciones. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Nota que hay acento sobre la primera I de cada terminación. Una cosa fenomenal sobre el imperfecto es que es bastante simple formar. No hay verbos con cambio de raíz en el imperfecto. No hay verbos con cambio de ortografía en el imperfecto. Y solo hay 3 verbos irregulares. Y estos 3 verbos irregulares son ir, to go, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban, ser, to be, era, eras, era, éramos, erais, eran, ver, to see, veía, veías, veía, veíamos, veíais y veían. Nota, por favor, la ubicación de cada acento, ¿sí? Y bien, ahora saben lo necesario sobre conjugar los verbos en el imperfecto. Ahora vamos a complicar la vida. ¡Woohoo! Vamos a hablar ahora de las razones por las cuales usamos el pretérito. Y en la escuela secundaria de FHS, muchos de nosotros usamos, SCAP, que de veras no es palabra, pero cualquier cosa, y significa Single Completed Action in the Past. Es decir, que cuando estamos usando el pretérito para hablar de algo que ocurrió en el pasado, la regla más básica es que estamos hablando de algo que ocurrió una vez, ¿vale? Las reglas un poco más complejas son que estamos hablando de algo que, como ya dije, ocurrió una vez, que ocurrió en un momento específico, por ejemplo, un día, un mes, un año, a la 1, a las 2, a las 4, que ocurrió unas veces
2 o 3 veces, pero no muchas veces. Y para ser sincera, vemos el pretérito mucho para narrar una secuencia de eventos como en un cuento. Es decir, las acciones, la mayoría de las acciones en el pasado, en un cuento, en un libro, usamos el pretérito para hablar de esas cosas. Para el imperfecto, la regla es un poco más compleja. Tenemos darts. Darts es la palabra que usamos. Y tenemos D for description, A for action in progress, R for repeated actions, T for time, y S for simultaneous actions. That is to say, 2 or more things happening at the same time. Y vamos a escribir unos apuntes más detallados. Description o descripción puede incluir cosas como apariencia, emociones, el tiempo, es decir, hacía buen tiempo, llovía, hacía frío, hacía sol, e información necesaria en un cuento, como en inglés nosotros diríamos como background information, ¿vale? Y vamos a tener más experiencias con todo eso durante este año y especialmente durante esta unidad. Para action in progress, hablamos del imperfecto progresivo. And sorry if you just heard the cat hissing there. She was hissing at my dog, who is probably being his usual doofus self and trying to play with a 15-year-old cat who has no interest in him. Lo siento por la interrupción. El imperfecto progresivo es, como presente progresivo se forma más o menos de la misma manera. Lo único diferente es que usamos el imperfecto del verbo estar en vez del presente del verbo estar. Y bien, lo usamos para indicar que estábamos haciendo algo durante un rato y típicamente hay otra actividad que interrumpe, ¿sí? Ay, ese perrito y esa gatita. Sí, the silly dog just wants to play with the cat and she has no interest, and then she gets mad. So you'd think the dog would have learned by now after living in the same house with us for 2 years, but no. Siento la otra interrupción. Así, por ejemplo, yo estaba mirando la televisión. I was watching TV. Qué raro. Yo no miro la tele. No tengo tiempo. Seguimos con repeated actions, acciones repetidas, cosas que ocurrían muchas veces en el pasado. Y hay unas palabras claves que usamos de vez en cuando o frecuentemente para indicar que probablemente vamos a usar el imperfecto para hablar de acciones repetidas, ¿vale? Okay. Así, unas palabras claves son siempre, always, nunca, never, todos los días, every day, cada día, also every day, muchas veces, many times, cada semana, cada mes, cada año, también frecuentemente, generalmente, típicamente. Usamos también el imperfecto para hablar de time, ¿sí? La hora, es decir, qué tiempo era en el pasado en vez de qué tiempo es en el presente. La fecha, por ejemplo, era el 24 de octubre, cuando nació mi mamá, porque el 24 de octubre es el cumpleaños de mi mamá. Y también edad, para hablar de cuántos años tenías en el pasado. Some people find it a little odd that we use the imperfect to talk about time. They think, well, something, an hour, a day, an age that happened once. But in certain ways, time is a bit cyclical, that we repeat the same 24-hour cycle every day, that we repeat pretty much the same cycle of days every year, with the exception of the leap years. So if you do think about it, there are certain things about time that repeat even as time continues to progress. ¿Vale? Y finalmente, acciones simultáneas o simultaneous actions. Dos cosas o más que ocurrían, were going on, a la misma vez. Y una palabra clave que podemos usar para hablar de acciones simultáneas es mientras, que significa while. Qué bien. Ahora espero que hayas escrito buenos apuntes y vamos a pasar un rato practicando con el pretérito imperfecto antes de seguir con más gramática.
y yo sé que ustedes van a hacer muy bien con todo eso, ¿sí? Ok, gracias y nos vemos durante la próxima clase. ¡Chao!